Así pues, estamos en estrecha comunión, rogando al Señor su bendición en el texto que ya hemos leído en Romanos, el capítulo 11. Les invito que tengan sus Biblias abiertas allá en Romanos capítulo 11 una vez más. Y comenzamos leyendo en el capítulo 10 y el versículo 21, porque Pablo viene tratando el asunto de la nación de Israel, que había rechazado y seguía rechazando las buenas nuevas que trajo Jesucristo y que trajo también el apóstol Pablo, que no tenía vergüenza en cuanto al evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero como dice Romanos capítulo 10 y el versículo 31, acerca de Israel, dice Dios: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Digo pues, leyendo ahora en el capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ve cómo Dios, interrumpiendo la lectura por un momento, cómo Dios está defendiéndose en cuanto al cumplimiento de sus propósitos, llevando a cabo su programa de salvación, según había anunciado a Abraham. ¿Se acuerda en Romanos capítulo 4? Dios le había prometido que él sería el padre de muchas gentes. Y pues, por lo tanto, cuando Pablo comenzó aquí en Romanos a explicar esto de la nación de Israel y su rechazo de Jesucristo, en el capítulo 9 encontramos en el versículo 6 la frase: no que la palabra de Dios haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado. Y volviendo al capítulo 11, y otra vez esa frase en el versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es: en ninguna manera. Seguimos leyendo en el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Interrumpo la lectura otra vez para que vayamos mirando en estos versículos los detalles o los argumentos que presenta el apóstol para mostrar que Dios no ha fracasado. Dios ha cumplido y viene cumpliendo al pie de la letra todo lo que Él ha decretado desde la eternidad pasada. Versículo 3 otra vez del capítulo 11 de Romanos. Señor, a tus profetas han dado muerte, es la queja que presenta Elías. Y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, escribe el apóstol Pablo,
así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero, mire esa palabra, pero los escogidos sí, lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ve aquí, Pablo sigue lo que ha venido tratando en toda esta carta a los romanos, sigue presentando la realidad del programa de Dios y en las riquezas de su gracia. Por la obra redentora de Cristo, Dios está llevando a cabo sus propósitos. Dios no fracasa. Mire el capítulo 11 y el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Nuevamente, Dios no ha fracasado en lo que ha sucedido, y es una cosa para Pablo triste, porque según el capítulo 10 y el versículo 1, ciertamente, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y si volvemos al capítulo 9 y el versículo 1, Pablo expresa su tristeza, su profunda preocupación por sus conciudadanos de Israel, cuando dice, verdad digo en Cristo. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, ¿qué? ¿Dios fracasó en cuanto a escoger a Israel para ser pueblo suyo? Pues no. Versículo 6 del capítulo 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes, los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. ¿Ven? Que Pablo, pese a lo que él mismo había visto y sufrido, porque sus compatriotas, los judíos, los perseguían, lo apedreaban, Pablo, sin embargo, insiste que Dios no ha rechazado a su pueblo, no han tropezado los de Israel para que cayesen. Dios lo que tiene como propósito, Dios cumple. Es buena noticia para estos tiempos, ¿no le parece? No vamos a enumerar todos los desafíos
que enfrentamos en el mundo en el momento actual de la pandemia, del desempleo, del hambre, de la muerte, de la escasez y de la inseguridad en cuanto al porvenir. Pero Pablo está diciendo, según el capítulo 11 y el versículo 36, palabras de ánimo para ayudarnos en estos tiempos, para enfocar nuestra atención en la realidad básica del mundo y de la vida. Capítulo 11, versículo 36, hablando de Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Lo oímos, lo creemos, de lo que está pasando, lo que ha pasado, la caída de la nación de Israel, tropezando en aquel que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Qué está diciendo Dios? No, está diciendo, esto ha sido mi programa. Difícil para nosotros entender eso, muy difícil. Pero de Él, capítulo 11, versículo 36, otra vez, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos. En medio de todas los obstáculos, las dudas, los desafíos, los sufrimientos, ahí celebramos enfocándonos en el Dios que no fracasa, no fracasa. Ya vimos en el capítulo 11 y en el versículo 11, cuando Pablo contesta la pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta de Pablo es contundente, es decir, la respuesta del Espíritu Santo, porque Pablo escribe guiado por el Espíritu. En ninguna manera tropezaron los de Israel para que cayesen, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ay, ¿qué estamos leyendo? Las buenas nuevas que Dios es Dios, que Dios no fracasa y que lo que Dios hace, todo tiene propósito en lo que Dios quiere cumplir a favor de su pueblo escogido. En Él podemos confiar de manera total y en todo tiempo. Es por eso cuando volvemos al capítulo 8 y el versículo 28, ahí está afirmando Pablo algo que él sabe, algo que sabemos. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, esas son palabras de fe, pero palabras de convicción y palabras consoladoras. Aquí hay algo firme, seguro. Sabemos, no tenemos consultar a los expertos en la economía, ni a los de la administración de justicia, etc. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchos israelitas, la gran mayoría,
Seguían en su incredulidad y rebeldía. Pero aquí está diciendo el Señor que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y seguimos leyendo en el versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué tenemos aquí? Hermanos, ¿qué tenemos? Evangelio. Buenas noticias. El Evangelio de Dios. El Dios que no fracasa. Y si volvemos al primer versículo de esta carta a los Romanos, encontramos esa frase. Por favor, capítulo 1 y el versículo 1. Pablo introduce su carta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, que dice su Biblia. ¿El Evangelio de quién? Pues el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. No dice el Evangelio de Jesucristo. Bueno, sí, si miramos en el versículo 9 del mismo capítulo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. ¿Qué es esto? ¿Cuál Evangelio anunciamos? ¿En cuál buena nueva ponemos nuestra confianza? Pues en el Cristo, pero el de Cristo es el Evangelio de Dios, porque Jesucristo es Dios y trae las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Buenas nuevas porque mire el capítulo 5. Sí, vamos repasando por encima la carta de Pablo a los romanos. ¿Cuál es el Evangelio de Dios? Este Dios que no fracasa. Este Dios de quién y por quién y para quién son todas las cosas. Buenas nuevas. Capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más. A ver, ¿quiénes serán esos nosotros? Ya vimos en el capítulo 8, aquellos a quienes Dios conoció y que conociéndolos los predestinó. Volvemos a leer en el capítulo 5 y el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Buenas nuevas, Evangelio. Cristo ya pagó el precio de nuestro rescate. Esta frase debe llenarnos de supremo gozo. En el versículo 9, ya justificados en su sangre. Por lo que Cristo pagó en la cruz, nosotros resultamos, ¿se acuerda capítulo 8, versículo 1? Sin condenación, justificados, la culpa borrada. No hay ni posibilidad de ser condenados por pecados que Cristo ya pagó. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Buenas nuevas. Lo que nos hacía falta ante Dios para estar en su presencia, el perdón y la justicia. Porque ¿quién estará en el templo de Dios? Pues los de
los de corazón puro y de manos limpias. ¿Cómo podemos, habiendo nacido pecadores, condenados, culpables, corruptos, cómo podemos estar en la presencia de Dios y regocijarnos en este amor eterno? Porque este amor se expresó cuando Cristo vino y en la cruz pagó todo el precio por nuestro pecado. Y vestidos de su justicia, y en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Buenas nuevas, ¿no le parece? Y fíjese en algo. El fracaso humano, el fracaso de Israel, no dañó ni daña el programa de Dios, sino mirando capítulo 9 de Romanos y el versículo 33. Como está escrito, he aquí, lo tiene ya en su Biblia, capítulo 9, versículo 33. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que cayere en él, en Cristo, en esa roca, que para algunos fue de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Buenas nuevas. No será avergonzado el que cree. Y el mismo texto que Pablo ahí cita de Isaías, la cita otra vez en el capítulo 10 y el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Buenas nuevas para estos tiempos, ¿no les parece? Aquí sí tenemos algo seguro, algo permanente, algo que no cambia, que no se retracta, que no es la adivinanza de algún supuesto experto en asuntos de administración, de gobierno, de economía, de salud. No, aquí tenemos palabra de Dios. Bueno, sí, claro, pero mirando capítulo 10, versículo 11 otra vez, tenemos palabra de escritura. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Es usted creyente? Entonces no hay por qué temer. El porvenir está asegurado por razón de lo que Dios hizo en el pasado. Y algo que nosotros disfrutamos por obras, sino creyendo en Cristo, en su sangre, porque justificados en su sangre. Por la fe, capítulo 5 y el versículo 1. Ahí está la frase, justificados pues por la fe, es decir, declarados sin culpa, sin condenación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Buenas nuevas. Esa es la historia, ese es el tema de la carta a los romanos, las escrituras. Y es repasando toda esta carta que encontramos este hilo desarrollado por el Espíritu Santo mediante la pluma de Pablo, este tema del Evangelio de Dios, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. A Él sea la gloria.
capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Capítulo 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, el que cree no será avergonzado. Pablo responde en el versículo 1 a su pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Es porque somos perfectos? ¿Ya no pecamos? Pues no, si usted lee en el capítulo 7 de Romanos, va a encontrar que el pecado aún mora en nosotros. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Ese pueblo en quien aún hay pecado, en ninguna manera. Porque también escribe Pablo, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Se acuerda? En Romanos 8 lo leímos. Antes. Dios conoció a su pueblo. Ay, el capítulo 11. Pero la cuestión es difícil porque pues somos muy poquitos. La oposición al cristianismo, a Cristo mismo, parece esa oposición cada día más fuerte y sentimos el castigo que Dios manda por la incredulidad de las naciones del mundo y decimos, ay de nosotros, ¿qué será de nosotros? ¿Será que Dios fracasó? ¿Que Dios no puede cumplir con sus propósitos? No, todo está dentro de su propósito. No ha fracasado. Capítulo 11, versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pobre Elías. La respuesta a ese grito de desespero de Elías, cuando se tenía como único y ya él mismo casi por ser muerto, versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Dios hablando, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y Pablo escribe en el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de que no depende de nuestras obras. No depende de lo que hacemos, depende de lo que Jesucristo hizo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y versículo 6, sí, ya no es por obras. Versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí, lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿A qué se debe su endurecimiento? Pues se debe a la maldad de sus corazones rebeldes, sin duda. Capítulo 9 lo dice. Culpa de Israel. No querían creer y por lo tanto se condenaron. Pero según el versículo 8, había otra cosa que debemos tomar en cuenta para saber que Dios no fracasa, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor. ¿Quién lo hizo? Dios. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dios les dio estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy.
pero el pueblo de Dios, pues goza de la preservación del Señor, quienes habiendo predestinados algunos a esos mismos, nos lleva a la gloria. Maravillosa, buena noticia para con paso firme seguir adelante creyendo, porque el que cree no será avergonzado. Termino dejándole la tarea. Por favor, esta semana, lea toda la carta a los romanos. Y si lee bien, entonces tome tiempo para anotar todas las razones que ofrece la carta a los romanos, palabra de Dios, para que no dudemos, sino que confiando nos alegramos con gozo inefable y lleno de gloria. Oremos. Padre, por esta tu palabra, la recibimos. Te damos gracias. Bendice a tu pueblo en medio de las luchas y necesidades con la provisión tuya. Te lo rogamos con gratitud, con celebración, con adoración, sí, con servicio para ti. En Cristo Jesús. Amén.